No sé exactamente en qué momento comencé a entender que mi vida no era normal. A veces pienso que fue la primera vez que vi por la ventana a los niños del vecino jugando en la calle, y sentí que eso era un pecado. Otras veces creo que lo supe desde siempre, solo que no tenía las palabras para nombrarlo. Mi nombre es Lucía Ramírez, nací en Guadalajara, y durante casi 15 años creí que el mundo afuera de mi casa era un lugar podrido, lleno de gente enferma y aire que podía matarme. Mi madre, Verónica, me lo repetía cada día, con esa voz dulce que se convertía en amenaza cuando dudaba. Ella era todo lo que conocía, mi maestra, mi cárcel y mi única compañía. La casa olía siempre a cloro y a encierro. Los relojes estaban apagados, y el tiempo, como nosotras, parecía no avanzar. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda. Y, por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Recuerdo las mañanas como un bucle sin fin. Me despertaba con el sonido del candado en la puerta principal y el tintinear de las llaves que mamá guardaba colgadas al cuello. Me hacía desayunar avena tibia, sin azúcar, mientras me miraba fijamente, como si cada movimiento mío fuera una prueba. Si tosía, decía que el aire me había lastimado. Si miraba demasiado tiempo hacia la ventana, decía que ellos podían verme. No sabía quiénes eran ellos, pero aprendí a no preguntar. En la radio, que solo ella encendía, escuchábamos rezos grabados, y si algún día sonaba una canción, era porque, según mamá, Dios quería probarnos. Mi mundo entero era esa casa de paredes manchadas y la voz de mi madre dictando las reglas del miedo. A veces pienso que mi madre no siempre fue así. En las fotos viejas que encontré en un cajón, esas que ella intentó quemar cuando yo tenía 9 años, se la ve joven, sonriente, con un vestido azul y un hombre a su lado, que después supe que era mi padre, Ernesto. En esa imagen había luz, había vida, pero la mujer que me crió no era la misma. Su mirada estaba vacía, como si una sombra la habitara. Me hablaba de él como de un traidor, un demonio que la había dejado sola. Yo no entendía qué significaba traidor, pero aprendí a odiarlo solo para complacerla. En las noches, cuando el viento soplaba fuerte, ella decía que Ernesto nos buscaba desde el otro lado, y que si abríamos la puerta, volvería para llevarme con él. Por eso los cerrojos siempre estaban puestos, por eso dormíamos con las ventanas cubiertas con tablas. Con el tiempo, su miedo se volvió mi costumbre. Dejé de imaginar el mundo más allá de esas paredes, porque era más fácil creerle que desafiarla. A veces jugaba sola en el pasillo, usando las sombras que se filtraban por debajo de la puerta como si fueran amigas. Les hablaba, les contaba secretos. Mamá me decía que esas sombras escuchaban, que no debía confiar demasiado en ellas, pero cuando su voz se transformaba en gritos, o cuando desaparecía en el sótano durante horas, eran las únicas que me acompañaban. Había una parte de mí que sentía que algo estaba mal, que ningún amor podía doler tanto, pero en esa casa el dolor era una forma de cariño. Si lloraba, mamá me abrazaba hasta dejarme sin aire y susurraba, «Todo lo hago por tu bien». Y en ese momento yo quería creerle, porque la alternativa era aceptar que la única persona que me amaba estaba destruyéndome. Con los años, el silencio se convirtió en una presencia constante, más densa que el aire. Podía escuchar el goteo de la llave del baño durante horas, el crujido del piso viejo cuando mamá caminaba descalza de noche, y el zumbido de la nevera que parecía respirar con nosotras. No había risas, ni música, ni visitas, solo el eco de su voz y los pasos que se perdían por el pasillo. Cada tanto, mamá desaparecía en el sótano con una vela encendida y una caja metálica en las manos. Me prohibía acercarme, pero yo la escuchaba murmurar cosas que no entendía, palabras cortadas como si hablara con alguien más. Una vez la oí decir mi nombre entre sus rezos, y desde ese día dormí con las manos sobre el pecho, como si pudiera protegerme de lo que fuera que vivía allá abajo. En la cocina, los cuchillos siempre estaban perfectamente alineados. El orden mantiene a raya a los demonios, decía. Yo no sabía si hablaba de demonios reales o de los que tenía dentro. Un día, mientras limpiaba la mesa, noté que debajo del mantel había manchas oscuras, como círculos de algo seco. Olía a hierro, a humedad. Cuando le pregunté qué era, mamá me dio una bofetada tan fuerte que vi luces. Me dijo que no debía tocar lo que protegía nuestra casa, que había cosas que los ojos puros no debían ver. Esa noche, me encerró en mi cuarto y escuché el sonido del agua corriendo, el golpe de un balde y su respiración agitada. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando cada ruido, imaginando que bajo esas tablas se escondía algo que yo no quería conocer. Fue la primera vez que tuve miedo de mi madre.
No de su voz ni de sus reglas, sino de lo que podía hacer cuando nadie la miraba. Y aunque en ese momento no lo entendí, esa fue la noche en que la inocencia se me quebró en silencio. Con el paso del tiempo, aprendí a anticipar los cambios en su humor. Bastaba con mirar sus manos. Si temblaban, era mejor no hablar. Si estaban quietas, podía arriesgarme a preguntar algo pequeño, como qué día era, o si podía leer un libro. Había días en los que su sonrisa parecía la de una madre cualquiera. Me trenzaba el cabello, cocinaba sopa de lentejas, me contaba historias de cuando era niña, pero luego, sin aviso, se quedaba mirando la pared durante minutos y murmuraba que ellos se acercaban. Entonces, todo cambiaba. Su respiración se aceleraba, sus ojos se hundían y comenzaba a revisar las cerraduras una por una. A veces me hacía repetir oraciones inventadas, como si fueran conjuros. Yo las recitaba hasta que me dolía la garganta, solo para verla calmarse. En esos momentos, no sabía si lo hacía por amor o por miedo, pero ambos sentimientos se habían vuelto lo mismo. Recuerdo una tarde, tenía unos 12 años, cuando me pidió que bajara al sótano con ella. Era la primera vez que me lo permitía. El aire allí olía a moho, a tierra húmeda y a algo más, algo que se quedaba en la garganta. Las paredes estaban cubiertas de marcas hechas con tiza, símbolos que no conocía. En el centro, había un círculo de velas y una mesa metálica oxidada. Sobre ella, descansaba un cuaderno cubierto de polvo. Mi madre lo acarició como si fuera un tesoro. «Aquí está la historia de nuestra familia», me dijo. «Todo lo que los demás no deben saber». No entendí sus palabras, pero cuando intenté tocarlo, me detuvo bruscamente y me miró con una furia que me heló la sangre. «Solo cuando yo muera podrás abrirlo». Esa frase se me quedó grabada como una herida que no deja de sangrar. Desde ese día, el sótano se convirtió en un fantasma dentro de la casa. Cada vez que pasaba frente a la puerta, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. A veces oía ruidos débiles, como si algo raspaba desde dentro, o tal vez era solo mi imaginación alimentada por el miedo. Mamá empezó a encerrarse ahí con más frecuencia. Bajaba con su caja metálica y no regresaba hasta horas después, con la mirada perdida y las manos manchadas de algo oscuro que decía ser tierra. Cuando le preguntaba qué hacía, respondía que estaba protegiéndonos del contagio. Esa palabra, contagio, me perseguía. No sabía si hablaba de una enfermedad o de algo invisible que flotaba en el aire. Lo cierto es que, poco a poco, comencé a sentir que yo también me contaminaba de su locura. Ya no distinguía qué era real y qué era parte de su miedo. Vivía entre la obediencia y la duda, como si cada pensamiento propio fuera una traición. A los 13 años, me atreví a desobedecerla por primera vez. Esperé a que se durmiera y tomé las llaves que colgaban de su cuello. Caminé descalza hasta la puerta principal, el corazón latiendo tan fuerte que creí que podía despertarla. Logré abrir el primer candado, pero el sonido metálico fue suficiente. Escuché su voz desde el pasillo, ronca, aterradora. «¿A dónde crees que vas, Lucía?» Me quedé congelada. En segundos me agarró del brazo y me arrastró hasta el baño. Me obligó a mirarme en el espejo mientras decía que afuera me esperaba la muerte, que sin ella yo no duraría un solo día. Luego llenó la bañera con agua y me hundió la cabeza. Recuerdo el sabor del cloro, la desesperación y su voz repitiendo que todo era por amor. Cuando me soltó, vomité y temblé durante horas. Esa noche comprendí que no quería salvarme, quería poseerme. Y lo más cruel es que aún así parte de mí seguía amándola. Después de aquella noche, mi cuerpo se volvió un territorio ajeno. Caminaba por la casa como un fantasma, evitando su mirada, sus manos, sus órdenes. Mamá actuaba como si nada hubiera pasado. Me preparaba el desayuno, me peinaba, hablaba de recetas o de los programas religiosos que escuchaba en la radio. Pero había algo diferente en sus ojos, una calma demasiado fría, como la de alguien que sabe que tiene el control absoluto. Yo, en cambio, vivía en un estado de alerta constante. Contaba los segundos entre sus pasos, los minutos que pasaba en el sótano, las horas que tardaba en dormirse. Empecé a escribir pequeñas notas y esconderlas en los huecos del muro, como si dejar constancia de mi miedo fuera una forma de no desaparecer. A veces me preguntaba si algún día alguien las encontraría y entendería lo que realmente pasó en esa casa. Un domingo, mientras ella dormía la siesta, bajé al sótano por segunda vez. El aire era espeso, pesado, casi irrespirable. Llevaba una linterna pequeña que había escondido entre mis cosas. Caminé despacio, cuidando no tropezar con nada. Vi nuevamente la mesa metálica, pero esta vez estaba limpia.
vacía. En una esquina, noté una caja metálica igual a la que siempre cargaba. La abrí. Dentro había fotografías viejas. Hombres, mujeres, algunos niños, todos con los ojos tachados con tinta roja. En el fondo, reconocí una imagen de mi padre, Ernesto. Detrás, en letra temblorosa, decía: traidor, mentiroso, impuro. Sentí un nudo en la garganta. Entonces escuché pasos arriba, el crujido del piso, su voz llamándome. Cerré la caja, apagué la linterna y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. En ese silencio absoluto, supe que si me encontraba ahí abajo, no saldría con vida. Subí las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mamá estaba parada en el pasillo, con el cabello desordenado y los ojos abiertos de par en par, como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz baja, contenida, demasiado serena para ser real. Intenté mentir, decir que había ido al baño, pero mis manos aún temblaban y la linterna sobresalía de mi bolsillo. En un segundo, su rostro cambió. La ternura desapareció, y en su lugar surgió esa furia que conocía tan bien. Me empujó contra la pared, y sentí el golpe seco en la espalda. ¿Qué viste?, gritó, una y otra vez, hasta que la voz se le quebró. Le juré que nada, que solo había bajado porque escuché un ruido, pero no me creyó. Me encerró en mi cuarto durante 3 días. No me habló, no me trajo comida. Solo oía sus pasos, sus murmullos, y el arrastrar de objetos por la casa. Cuando por fin abrió la puerta, lo hizo con una sonrisa vacía, como si nada hubiera ocurrido. «Todo está bien, mi amor», dijo, y me acarició la mejilla con una dulzura que me hizo temblar. Esa fue la primera vez que pensé en escapar de verdad. No solo del encierro, sino de ella, de su mundo, de su locura. Empecé a planear en silencio. Contaba cuánto tiempo tardaban los vecinos en pasar frente a la casa. Observaba desde la ventana la hora exacta en que el camión de la basura llegaba. Cada detalle se convirtió en una posibilidad. Soñaba con salir, pero también me atormentaba la culpa. A veces, mientras la veía dormir, pensaba en cómo había sido su vida antes de mí, en qué la había roto tanto. Me imaginaba a mi madre joven, riendo en alguna fiesta, sin esa sombra en la mirada, y me preguntaba si el amor podía curar algo tan podrido. Pero cada vez que intentaba creerlo, recordaba sus manos hundiéndome en el agua, y entendía que el amor, en esa casa, no era salvación, era la forma más elegante de la condena. Con el tiempo, la casa empezó a volverse más pequeña, o al menos así la sentía yo. Cada habitación parecía encogerse, cada pasillo se hacía más estrecho, como si las paredes respiraran conmigo. Mamá tapó las ventanas con cortinas gruesas, dijo que la luz del sol traía mensajes de los impuros. Quitó los espejos porque aseguraba que por ellos podían espiarnos. Vivíamos en penumbra, iluminada solo por la luz amarillenta de una bombilla que parpadeaba todo el tiempo. Los días se confundían con las noches, y yo empecé a perder la noción del tiempo. A veces me despertaba sin saber si era martes o domingo. Solo sabía que debía obedecer. Me convertí en una sombra dócil, moviéndome al ritmo de su voz. Pero dentro de mí, algo empezaba a despertar. Algo que no era exactamente rebeldía, sino una forma silenciosa de resistencia. Guardaba trozos de pan, escondía pedazos de cuerda, y cada vez que podía, respiraba junto a la puerta, imaginando cómo olería el aire de afuera. Una tarde escuché golpes en la entrada. Mamá se tensó, me ordenó esconderme bajo la cama y no hacer ruido. Desde allí, pude ver sus pies deslizándose por el pasillo, arrastrando las pantuflas. La voz del hombre afuera sonaba amable, como la de alguien que buscaba a un vecino. «Señora, vengo del ayuntamiento. Necesitamos confirmar unos datos». Pero ella no abrió. Esperó en silencio hasta que los pasos se alejaron, y luego se quedó de pie, inmóvil, frente a la puerta durante minutos. Cuando finalmente volvió a mi cuarto, me miró con una expresión que nunca olvidaré. «No existen los hombres buenos», dijo con un tono que parecía un lamento. «Tu padre también fingía ser amable». Luego cerró la puerta y lloró en el pasillo durante horas. Esa noche su llanto fue diferente, como si no llorara por mí, ni por él, sino por algo que se había podrido hace mucho en su alma. Y yo, desde el suelo, comencé a comprender que estaba atrapada no solo en su casa, sino dentro de su herida. A los 14 años, comencé a tener sueños en los que la casa ardía. Siempre era de noche, y el fuego subía por las paredes como si tuviera hambre. Mamá gritaba mi nombre desde algún lugar,
pero su voz no sonaba como la de una persona. Era como un eco distorsionado, una mezcla de súplica y amenaza. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. No entendía por qué soñaba eso, pero una parte de mí sentía que era una advertencia. Una tarde decidí contárselo. Estábamos en la cocina, pelando papas, y le dije que había soñado con fuego. Ella dejó caer el cuchillo y me miró fijamente, con los ojos vidriosos. «El fuego purifica», murmuró, «pero solo si es justo». No supe qué significaba, pero ese día noté algo nuevo en su mirada, una calma extraña, como si hubiera tomado una decisión que aún no me había revelado. Desde entonces, comencé a tener miedo no solo de sus gritos, sino de su silencio. Poco después, supe que había empezado a escribir de nuevo en su diario. Lo hacía por las noches, encerrada en el sótano, y siempre quemaba las páginas viejas en la estufa antes de salir. Un día, cuando fue al mercado, uno de los pocos lugares a los que aún se atrevía a ir, bajé a buscarlo. Revolví entre las cajas, los trapos y las velas consumidas hasta que lo encontré. El cuaderno estaba húmedo, con las esquinas manchadas de algo oscuro. En sus páginas había oraciones escritas con desesperación. Hablaba de purificación, de sacrificios y de un portal bajo la casa. Pero lo que más me heló la sangre fue leer mi nombre junto al de mi padre. Decía que yo debía completar lo que él interrumpió. Cerré el diario de golpe, temblando, sin entender del todo lo que significaba. Sin embargo, supe con certeza que, si me quedaba allí, mi madre algún día me mataría, y lo haría creyendo que estaba salvándome. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la casa me parecía una señal, cada crujido del techo un aviso. Me quedé mirando el techo durante horas, con el diario escondido bajo el colchón, mientras pensaba qué hacer. Si la enfrentaba, tal vez moriría. Si huía, no tenía a dónde ir. No conocía a nadie afuera. No tenía familia, ni dinero, ni siquiera sabía cómo funcionaba el mundo. A veces en mi mente imaginaba llegar a la comisaría y tratar de explicar lo que vivía. Pero, ¿quién me creería? Era solo una niña con la mirada asustada, hablando de portales y sacrificios. A los ojos de cualquiera, la loca sería yo. Cuando amaneció, fingí normalidad. La ayudé a cocinar, limpié la casa, recé con ella. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Sentía una distancia, una grieta entre nosotras, y sabía que esa grieta crecería hasta romperlo todo. A los pocos días, empezó a comportarse de forma aún más extraña. Hablaba sola, discutía con alguien invisible, y algunas noches bajaba al sótano con un cuchillo. Una madrugada, la escuché reír y llorar al mismo tiempo. Me acerqué sigilosamente, y la vi de rodillas, con la caja metálica abierta frente a ella. Dentro, había frascos con algo que no alcanzaba a distinguir. Cuando me descubrió observándola, me sonrió con una ternura inquietante. «Ya casi estamos listas, mi niña», dijo. «El sacrificio limpia la sangre y abre el camino». Luego se levantó y me acarició el rostro con una mano fría, pegajosa, que olía a óxido. Esa noche, dormí con la puerta atrancada por dentro. Sentía que la locura de mi madre ya no era solo suya. Estaba empezando a contagiarlo todo, incluso a mí. Y por primera vez en mi vida, recé para que alguien, quien fuera, tocara esa puerta y me sacara de ahí, aunque tuviera que hacerlo a la fuerza. Una tarde, mientras ella dormía en el sofá, no pude resistir la curiosidad y volví a abrir el diario. Había nuevas páginas, escritas con una letra aún más temblorosa. En una de ellas, hablaba de un ritual de unión, de cómo el alma de una madre debía pasar a su hija para mantener el portal cerrado. Mencionaba fechas, nombres de santos mezclados con frases que parecían inventadas y símbolos que reconocí del sótano. Al final, en letras grandes, había una frase que aún puedo ver cuando cierro los ojos. «Cuando el fuego toque la sangre, todo volverá a su pureza». Cerré el cuaderno, temblando. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Me giré y la vi. Mamá estaba de pie en el umbral de la puerta, con el rostro sereno, sin sorpresa. «Sabía que lo leerías», dijo. «Ya estás lista». Luego sonrió, y esa sonrisa me pareció la de alguien que ya no pertenecía a este mundo. Desde entonces, comenzó a prepararse. Limpió la casa como si esperara una visita importante. Encendió velas en cada habitación y puso una mesa con pan, agua y sal en el comedor. Decía que vendría el elegido, que esa noche habría señales. Yo la observaba en silencio, fingiendo obedecer, pero cada gesto suyo me helaba la sangre. Me vestía con un vestido blanco que había guardado para ocasiones sagradas,
y me peinaba con tanto cuidado que me dolía el cuero cabelludo. Mientras lo hacía, me hablaba con una dulzura que parecía compasión. Tú no entiendes, Lucía. Todo esto es por nosotras. El mundo afuera está muerto. Solo quedaremos tú y yo. Su voz temblaba, pero sus manos no. Y fue en ese instante, mirándola por el espejo, que supe que no habría un mañana si no actuaba esa misma noche. No podía esperar más. La locura ya había dejado de ser un secreto. Se había vuelto destino. Esa noche, cuando el cielo empezó a oscurecer, sentí algo distinto en el aire. La casa olía a cera y gasolina. Mamá caminaba descalza, con un vestido negro, recitando frases en voz baja. Había dibujado un círculo con sal en el suelo del comedor, justo encima del lugar donde siempre decía que latía el portal. Yo me senté en silencio, observando cada movimiento. Sabía que si mostraba miedo, lo interpretaría como una señal de debilidad. En la cocina, sobre la mesa, vi el cuchillo grande, el mismo que usábamos para cortar carne los domingos. Ella lo limpió con un trapo blanco y lo colocó junto a una vela encendida. «Esta noche terminaremos lo que él empezó», murmuró. No tuve que preguntar a quién se refería. Lo supe de inmediato. Sentí una mezcla de terror y claridad. Si me quedaba quieta, moriría. Si hacía algo, tal vez también. Pero prefería morir libre que vivir un día más en esa prisión. Esperé hasta que el reloj marcó la medianoche. Su voz seguía sonando desde el comedor, un murmullo monótono que se confundía con el sonido de las velas derritiéndose. Caminé hasta la cocina y abrí el grifo del gas. Recordé las clases de ciencia de cuando era niña, antes de que me encerrara, y supe que ese olor fuerte podía ser mi salida. Busqué las botellas que guardaba debajo del fregadero, las llené con gasolina del viejo generador y las rocié discretamente por el suelo, cuidando que ella no me viera. Cada gota era un paso hacia la libertad. Cuando terminé, me quedé parada frente a la puerta principal, con un fósforo en la mano. Escuché su voz llamarme. «Lucía, ven, ya está todo listo». Cerré los ojos y en silencio recé. No por ella, ni por mí, sino por todas las niñas que alguna vez amaron a una madre que solo sabía destruir. Luego encendí el fósforo y lo dejé caer. El fuego se extendió con una rapidez que no imaginaba. Primero fue un susurro, un chasquido suave como el de un fósforo apagándose, y en segundos se volvió un rugido. Las llamas treparon por las cortinas, lamieron las paredes, devoraron el techo. Mamá gritó mi nombre, pero ya no sonaba como antes. Su voz estaba cargada de algo entre furia y sorpresa. Corrí hacia la puerta principal, pero el humo me golpeó como una pared. Tosí, mareada, con los ojos llenos de lágrimas. En medio de la confusión la vi. Estaba de pie, dentro del círculo de sal, con el cuchillo en la mano, inmóvil, como si el fuego no pudiera tocarla. «Esto no termina así», dijo. «Tú eres mi continuación». Su rostro se desfiguró entre las sombras y las llamas. No sé si fue el calor o el terror, pero la vi sonreír antes de que todo se desmoronara. Sentí un estruendo, un golpe seco, y el suelo se abrió bajo mis pies. Cuando desperté, estaba afuera, tendida sobre el césped. El cielo tenía un color gris anaranjado, y el aire olía a humo y carne quemada. No recuerdo cómo salí. Tal vez el fuego me expulsó, o tal vez alguien me arrastró sin que yo lo supiera. Vi a los bomberos correr, a los vecinos gritar mi nombre. Una mujer me cubrió con una manta y me preguntó si había alguien más dentro. Quise responder, pero mi garganta solo soltó un gemido. En ese momento, el techo de la casa colapsó por completo, y una columna de fuego se alzó al cielo como un grito final. Cerré los ojos y sentí algo parecido a la paz. No porque me sintiera a salvo, sino porque por primera vez en mi vida, el silencio no me daba miedo. Era un silencio limpio, sin órdenes, sin promesas, sin rezos. Solo silencio. Desperté en el hospital 3 días después. La habitación olía a desinfectante y a humo seco, ese que se queda pegado en la piel aunque uno se duche 1000 veces. Tenía los brazos vendados y la garganta ardiendo, como si aún respirara fuego. Una enfermera joven me dijo que había perdido la conciencia por inhalar demasiado humo, pero que sobreviví por milagro. No pregunté por mamá. No hacía falta. Lo supe por el silencio en los ojos de los médicos. Cuando vino la policía, apenas pude hablar. Mis palabras salían torcidas, como si no fueran mías. Dije que fue un accidente, que el gas explotó, que mi madre no estaba bien. No mencioné portales, ni sacrificios, ni diarios. Sabía que si lo hacía, terminaría en un hospital psiquiátrico. Y en ese momento, después de todo, lo único que quería era dormir, aunque fuera un sueño sin retorno. Pasé semanas allí, envuelta en un silencio espeso,
observando el mundo a través de la ventana del hospital. Por primera vez en mi vida veía gente caminar libre, reír, discutir, abrazarse. Me parecía algo tan ajeno, tan distante, que casi dolía. Una psicóloga comenzó a visitarme todos los días. Se llamaba Laura. Tenía una voz suave, de esas que no presionan, solo esperan. Al principio no le decía nada, pero un día me preguntó, ¿tienes miedo de parecerte a ella? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Nunca lo había pensado, pero sí, lo temía. Tenía miedo de llevar su locura en la sangre, de repetir su historia sin darme cuenta. Laura me dijo que la herencia no siempre es destino, que el dolor puede transformarse. Esa noche lloré por primera vez sin miedo. Lloré por mí, por mi padre, y, aunque me avergüence admitirlo, también por ella. Con el paso de los días, mi cuerpo comenzó a sanar, pero mi mente seguía atrapada en esa casa. Cada noche soñaba con el crujido de las tablas, con el olor a cloro, con la voz de mamá llamándome desde el sótano. A veces despertaba gritando, convencida de que seguía allí, y tardaba varios segundos en recordar que estaba a salvo. Laura me enseñó a respirar, a contar los segundos para volver al presente. No estás allá, Lucía, me repetía. Estás aquí, conmigo. Pero había algo que ella no entendía. No era solo el miedo lo que me perseguía, sino también la culpa. Me atormentaba pensar que, en el fondo, había querido que todo terminara así, que el fuego no solo había destruido la casa, sino también una parte de mí que aún la amaba, porque, por enferma que estuviera, seguía siendo mi madre. Y nadie te prepara para sobrevivir a eso. Un día, una asistente social me llevó a recorrer el lugar donde habían estado los restos de la casa. Lo habían limpiado casi todo, pero aún quedaban trozos de madera quemada y un olor leve a ceniza. Caminé despacio, con una sensación extraña, como si pisara sobre mis propios recuerdos. En el suelo, entre los escombros, encontré algo metálico, la tapa deformada de la caja que mi madre siempre guardaba. La levanté con las manos temblorosas y sentí una punzada en el pecho. No había nada dentro, solo polvo, pero sostenerla fue como sostener todo el peso de su locura, de su amor retorcido, de los años robados. La trabajadora social me preguntó si quería conservarla. Dije que no. La dejé caer, escuché el golpe seco contra la tierra y supe que no quería llevarme nada de ese lugar, ni objetos, ni recuerdos, solo la certeza de que estaba viva y que eso por ahora era suficiente. Me trasladaron a un centro de rehabilitación para jóvenes que habían pasado por situaciones de abuso y encierro. Era un lugar tranquilo, con paredes claras, árboles en el patio y ventanas que siempre estaban abiertas. Al principio, ese detalle me resultaba insoportable. Dormir con una ventana abierta me hacía sentir vulnerable, expuesta. Cada sonido del exterior, un coche, una risa, un perro ladrando, era una amenaza. Las demás chicas me miraban con curiosidad, pero pocas se atrevían a hablarme. Yo era la del incendio, la que había sobrevivido a su madre. Algunas noches escuchaba susurros en el dormitorio, pero ya no me importaba. Había aprendido que el silencio, por primera vez, podía ser un refugio, no un castigo. Laura seguía visitándome una vez por semana, y poco a poco comencé a contarle fragmentos de mi historia. No todo, solo lo suficiente para que ella entendiera el tamaño del abismo del que venía. Con el tiempo, empecé a salir al patio, a mirar el cielo sin miedo. Me sorprendía la cantidad de colores que podía tener un amanecer. El aire frío en la piel se sentía como algo nuevo, casi sagrado. Un día, una de las chicas, llamada Rebeca, se me acercó mientras regaba las plantas. «Tú también oías voces, ¿verdad?», me preguntó sin mirarme. No supe qué responderle, así que solo asentí. «A veces todavía las escucho», continuó, «pero ya no les hago caso». Esa frase me acompañó por semanas. Me hizo entender que la locura no siempre desaparece. A veces solo se aprende a convivir con sus ecos. Desde entonces, cada vez que el miedo intentaba hablarme, yo lo escuchaba un momento, y luego lo dejaba ir. Así, despacio, empecé a reconocerme en el espejo sin sentir que veía el reflejo de mi madre. Había días en los que todo parecía casi normal. Despertaba temprano, ayudaba en la cocina del centro, aprendía a escribir en un cuaderno nuevo que Laura me había regalado. «Tu historia también puede salvar a alguien», me dijo una vez, y esas palabras se quedaron rondando en mi cabeza. Al principio me resistía. Escribir era volver a abrir heridas que apenas empezaban a cerrar. Pero un día tomé el lápiz y empecé por el principio. Mi nombre es Lucía Ramírez, y crecí creyendo que el mundo era peligroso. No escribí más esa noche,
Pero esa primera línea me devolvió algo que había perdido. Mi voz. Ya no era el eco de mi madre, ni el susurro de una víctima. Era yo, hablando por mí misma. Cada palabra que escribía era una piedra menos en el pecho, una forma de ordenar el caos. Empecé a entender que el pasado no desaparece, pero se puede aprender a mirarlo sin que te trague. Una tarde, Rebeca me pidió que la acompañara a caminar fuera del centro. Era la primera vez que me ofrecían salir. Dudé, pero acepté. El aire me golpeó el rostro y sentí vértigo, como si el mundo se moviera demasiado rápido. Caminamos hasta una tienda y compramos helado. El sabor dulce me resultó casi ofensivo después de tantos años de amargura. Rebeca me miró sonriendo. ¿Ves? No pasa nada, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, reí. No una risa nerviosa o de alivio, sino una risa real, de esas que te devuelven un poco de humanidad. Esa noche, al regresar, me senté frente a la ventana abierta y miré las luces de la ciudad. Pensé en mamá, en todo lo que destruyó, y también en lo que sin querer me enseñó. Que el miedo, si no lo enfrentas, te convierte en su reflejo. Y yo no quería ser su reflejo. Quería ser el incendio que purificara lo que ella había dejado atrás. Con el tiempo, el incendio dejó de ser solo un recuerdo doloroso y empezó a convertirse en una metáfora. Laura me decía que el fuego puede destruir, pero también limpiar, y que, a veces, para renacer, hay que arder primero. Yo no sabía si creía en eso, pero me gustaba pensarlo así. Cada vez que alguien nuevo llegaba al centro y me miraba con miedo o curiosidad, yo le sonreía. No por superioridad, sino porque entendía ese temblor en los ojos, ese cansancio de quien ha vivido demasiado. Comencé a ayudar en los grupos de apoyo, escuchando historias que se parecían a la mía en lo esencial. Madres que amaban con violencia, padres que desaparecieron, niñas que sobrevivieron al silencio. Escuchar a otras me hizo sentir menos sola. Ya no era solo la chica del incendio. Era una voz entre muchas, una más de esas que decidieron contar para no repetir. A veces, en las noches más tranquilas, cierro los ojos y todavía la escucho. Su voz no grita ni amenaza, susurra. Dice mi nombre, como solía hacerlo cuando era pequeña, antes de que la locura la devorara. Durante mucho tiempo, ese eco me asustaba. Pensaba que significaba que nunca me libraría de ella. Pero ahora lo entiendo diferente. Su voz ya no tiene poder. Es apenas un resto, un eco de lo que fue. A veces incluso le respondo en silencio. Ya sé quién soy. Y al hacerlo, no siento odio ni miedo, sino una especie de compasión triste. Porque, aunque destruyó mi infancia, también me enseñó, sin querer, lo que significa pelear por la propia mente. Cada vez que respiro sin mirar hacia atrás, siento que esa pequeña victoria le roba un poco más de espacio a su sombra. Un día, Laura me propuso visitar la tumba de mi madre. No sabía si quería hacerlo. Durante semanas evité responderle. ¿Qué podía decirle a una mujer que me quitó todo y a la vez me dio la vida? Pero la curiosidad terminó venciendo al miedo. Fuimos juntas. El cementerio estaba en las afueras, rodeado de eucaliptos que olían a lluvia. Su lápida era sencilla, con su nombre grabado en letras torcidas. Verónica Ramírez, 1974-2015. No había flores, solo tierra seca y un trozo de vela derretida. Me quedé mirando esa piedra durante mucho tiempo, sin saber qué sentir. Laura se alejó para darme espacio. Me arrodillé, toqué la tierra y por primera vez hablé en voz alta. Le dije que la perdonaba, no porque lo mereciera, sino porque cargar con su odio era seguir viviendo en su casa. Dije también que la entendía un poco más ahora, que sabía que el miedo puede convertir a la gente en monstruos. Y al decirlo, algo en mi pecho se aflojó, como si soltara un peso que llevaba desde que nací. Al regresar al centro, me sentí liviana, casi vacía, pero no de tristeza, de espacio. Espacio para llenarlo de otras cosas, de personas, de vida. Esa noche escribí en mi cuaderno: el perdón no borra el pasado, solo te permite caminar sin arrastrarlo. Y mientras trazaba esas palabras, entendí que tal vez nunca dejaría de ser la hija de Verónica, pero sí podía decidir qué hacer con ese legado. No repetir su historia. No dejar que su locura definiera mi futuro. Laura me abrazó cuando le mostré lo que había escrito. Eso es sanar, me dijo. Y aunque la palabra me pareció demasiado grande para todo lo que aún dolía, por primera vez sentí que podía creerle, que la sanación no era olvidar, sino aprender a mirar atrás sin arder. Meses después me ofrecieron la posibilidad de estudiar. Al principio me dio miedo. No sabía si podría adaptarme, si mi mente aguantaría los ruidos, la gente, las miradas. Pero Laura insistió.
Me acompañó el primer día a una escuela pequeña del barrio, un lugar donde los profesores parecían más pacientes que severos. Cuando entré al aula, todos me observaron. Sentí las manos sudar y el corazón acelerarse. Pensé en salir corriendo. Pero entonces recordé algo que solía decir mi madre, incluso en medio de su delirio. El conocimiento te hace ver lo invisible. Tal vez ella lo decía por razones equivocadas, pero decidí tomar esa frase como una promesa distinta. Me senté en la primera fila y abrí el cuaderno. La pizarra, los lápices, el murmullo de las voces. Todo me resultaba nuevo y hermoso. Era como aprender a respirar otra vez, pero esta vez por decisión propia. Con el tiempo empecé a destacar en literatura. Los textos me daban un refugio que no dependía de nadie. Podía construir mundos donde las madres eran solo madres y las hijas podían correr sin miedo. Escribir se convirtió en mi forma de entender el pasado sin quedarme atrapada en él. Algunos de mis relatos empezaron a circular dentro del centro. Otros fueron publicados en pequeñas revistas locales. Cuando alguien me preguntaba si estaban basados en mi vida, sonreía y respondía que todos escribimos sobre lo que nos duele, aunque lo disfracemos de ficción. Rebeca, mi amiga, decía que mi voz tenía algo que sanaba a quien la leía. Yo no sé si era verdad, pero si mis palabras podían darle fuerza a otra chica encerrada en su propio miedo, entonces todo el dolor había tenido algún sentido. Tal vez eso era lo más parecido a la justicia que podía conseguir. Cuando cumplí 18 años, me dieron el alta del centro. Fue extraño, como si me quitaran un escudo. De repente ya no había horarios fijos, ni terapias, ni voces que me recordaran que estaba a salvo. Tenía que construir mi vida desde cero, y eso daba tanto miedo como esperanza. Me mudé a una habitación pequeña en un edificio viejo cerca del centro de Guadalajara. Las primeras noches casi no dormía. El silencio era distinto, lleno de ruidos que no entendía. El ascensor, los vecinos, los perros, todo era ruido nuevo. Pero en medio de esa confusión también descubrí algo hermoso. Podía cerrar y abrir mi puerta cuando quisiera. Podía elegir. Esa palabra, elegir, se convirtió en mi amuleto. Empecé a trabajar en una librería del barrio. El olor a papel y a tinta me recordaba que el conocimiento también podía ser un hogar, uno donde las sombras no mandaban. A veces, los clientes me preguntaban por mis manos, aún marcadas por las cicatrices del fuego. Inventaba historias, que había sido un accidente de cocina, que era descuido, que era curiosidad infantil. Mentía, pero sin culpa. Era mi manera de proteger lo poco que había logrado reconstruir. Sin embargo, había momentos, sobre todo en las tardes tranquilas, cuando el sol entraba por los ventanales, en los que me sorprendía pensando en ella. No con odio, sino con una especie de melancolía amarga. Me preguntaba qué habría sido de nosotras si hubiera pedido ayuda antes, si alguien la hubiera visto de verdad. Tal vez ambas habríamos sobrevivido. Pero el pasado no se puede reescribir, solo entender. Y en esa comprensión, poco a poco, encontré algo que nunca imaginé: gratitud. No por el daño, sino por la fuerza que me obligó a descubrir dentro de mí para seguir viva. Con el paso del tiempo, comencé a visitar escuelas y centros comunitarios para hablar de mi historia. No lo hacía como experta ni como víctima, sino como alguien que había sobrevivido. Al principio me costaba encontrar las palabras. Mi voz temblaba, mis manos sudaban, pero bastaba ver las miradas de las chicas en el público para recordar por qué lo hacía. Algunas me esperaban al final. Se me acercaban con lágrimas en los ojos y decían: «Mi mamá también me hacía tener miedo». Entonces entendía que mi historia no era solo mía. Era el eco de muchas otras que nadie había escuchado. En cada charla sentía que cerraba un poco más la herida. Contar no era revivir, era liberar. Era decirle al mundo que la oscuridad no tiene la última palabra, que incluso del fuego pueden hacer algo que ilumine. Una tarde, después de una de esas charlas, una niña se me acercó con un dibujo. Había pintado una casa en llamas, y al lado, una mujer y una niña tomadas de la mano, caminando hacia el sol. «Eres tú y tu mamá», me dijo. Me quedé sin palabras. No tuve el valor de corregirla. Sonreí y la abracé. Guardé ese dibujo en mi cuaderno y lo miro a veces, sobre todo en los días en que la tristeza regresa sin aviso. Me recuerda que incluso los recuerdos más oscuros pueden transformarse, que a veces el fuego no destruye, revela. Esa niña no conocía mi historia completa, pero entendió algo que a mí me tomó años aceptar, que en medio del dolor también hay amor, aunque esté roto, aunque queme, y que reconocerlo no te hace débil, sino humano. A los 20 años publiqué mi primer libro. No era una novela, ni un testimonio directo. Era una mezcla de ambos, una historia escrita con nombres cambiados y silencios necesarios.
Lo titulé Lo que arde y no se ve. Cuando lo presenté, mis manos temblaban como aquella primera vez que encendí el fósforo. No sabía si el mundo estaba listo para conocer mi verdad disfrazada, pero comprendí que ya no escribía para ser entendida, sino para entenderme. Ver mi nombre en la portada fue como ver mi reflejo después de años evitando el espejo. Dolía, pero también liberaba. Laura estaba en la primera fila, llorando. Al terminar, se acercó y me dijo: «Has hecho lo que ella nunca pudo, transformar el miedo en palabra». Y por primera vez, sentí que tal vez el fuego no me había destruido, sino forjado. Después de la publicación, me invitaron a dar entrevistas. Algunos periodistas insistían en saber qué parte era real. Les respondía que toda y ninguna, porque la verdad, a veces, no cabe en los hechos, sino en las cicatrices. En una de esas entrevistas, un hombre me preguntó si había perdonado completamente a mi madre. Me quedé callada un instante y luego dije: «El perdón no es olvidar lo que pasó, es aceptar que ya no puede lastimarme». No sé si entendió, pero me sonrió con respeto. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y la dejé arder hasta consumirse. No fue un ritual ni un homenaje. Fue un recordatorio silencioso de que la oscuridad puede habitarte sin gobernarte. Mientras observaba la cera derretirse, pensé en todo lo que había sido necesario quemar para llegar hasta allí. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no me dolían. Eran la prueba de que había sobrevivido. Con los años aprendí que la libertad no siempre suena como uno la imagina. A veces no es un grito ni una puerta abierta, sino un suspiro tranquilo después de un largo silencio. Empecé a disfrutar de las pequeñas rutinas. Preparar café por las mañanas, caminar sin rumbo, mirar a la gente sin miedo. Cada cosa simple tenía un valor nuevo. Había días en los que todavía despertaba con el corazón acelerado, esperando oír su voz, pero ya no la escuchaba. En su lugar, había un silencio amable, uno que no pesaba. Rebeca seguía siendo mi amiga, aunque cada una tomó su camino. Ella siempre decía que yo tenía alma de fuego, y tal vez tenía razón. El fuego arrasa, pero también da luz. Y yo ya no era la niña que se escondía en su habitación. Era la mujer que había aprendido a encender su propia llama. A veces me invitan a leer mis textos en ferias de libros o universidades. Me siento frente a un público que me mira con atención, y mientras leo, observo sus rostros. Algunos se estremecen, otros sonríen. Cada reacción me recuerda que las palabras tienen el poder de conectar los dolores de los demás con el nuestro. Una vez, al final de una lectura, una mujer mayor se me acercó. Tenía los ojos húmedos y una voz muy suave. Me dijo: «Yo también tuve una madre así, y nunca lo conté». La abracé sin decir nada. Entendí que el silencio puede ser otra forma de sobrevivir, pero también una cárcel. Esa noche escribí una línea que desde entonces llevo tatuada en la mente. Lo que callas te mantiene viva, pero lo que dices te devuelve la vida. Desde entonces, cada vez que hablo, escribo o simplemente respiro en paz, siento que vuelvo a nacer un poco más. Una tarde cualquiera, mientras regresaba del trabajo, pasé frente a una casa muy parecida a la mía de infancia. Tenía las mismas paredes claras, la misma reja oxidada, incluso el mismo olor a cloro que se escapaba desde el interior. Por un instante sentí que me faltaba el aire. Me quedé parada frente a la puerta, escuchando el sonido de una televisión vieja dentro, y una sombra cruzó por la ventana. Pude haber seguido caminando, pero me quedé ahí, observando, hasta que una niña salió corriendo al patio, riendo. Llevaba una muñeca en las manos. No sé por qué, pero esa risa me rompió por dentro y me curó al mismo tiempo. Era la risa que yo nunca tuve, la que mi madre nunca supo darme. Caminé unos pasos hacia atrás y seguí mi camino, con lágrimas en los ojos y una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Entendí entonces que el pasado no desaparece. Aprende a quedarse quieto en algún rincón del alma, mirándote, sin poder tocarte más. Esa noche volví a escribir, no sobre el fuego ni sobre el miedo, sino sobre la calma. Escribí sobre una mujer que aprendía a dormir con la ventana abierta, sobre una niña que ya no necesitaba esconderse, sobre el olor de las mañanas sin culpa. Cada palabra era una despedida. Al terminar, cerré el cuaderno y lo guardé sin intención de publicarlo. No todo lo que se escribe tiene que ser leído. A veces escribir es solo una forma de respirar. Me quedé mirando la llama de una vela y pensé en mamá. No como monstruo, sino como una mujer que perdió la batalla contra sus propios fantasmas. Y aunque jamás justificaré lo que hizo, decidí recordarla sin odio, porque entendí que el perdón verdadero no se da una sola vez. Se renueva cada día que eliges no odiar. Hoy tengo 25 años y, aunque todavía cargo con algunas sombras,
Puedo decir que vivo en paz. Trabajo, escribo, tengo amigos, río. Y, lo más importante, puedo mirar mi reflejo sin miedo. A veces me preguntan si alguna vez volví a soñar con el incendio. La verdad es que sí, de vez en cuando. Pero ya no me despierto con angustia. En mis sueños el fuego no destruye, ilumina. A veces veo a mi madre allí, de pie entre las llamas, mirándome sin rabia, sin culpa. No me habla, solo asiente, como si por fin entendiera algo que ninguna de las dos pudo antes. Y entonces despierto tranquila. Tal vez el fuego también la liberó. Tal vez, en algún rincón del universo, ambas logramos descansar. No lo sé, pero me gusta pensar que sí, porque me permite seguir adelante sin arrastrar su sombra. Hace poco visité la playa por primera vez. No sabía nadar, pero el mar me recibió como si siempre me hubiera estado esperando. Caminé hasta que el agua me cubrió los tobillos y respiré hondo. El sonido de las olas me recordó al silencio después del incendio. Inmenso, eterno, limpio. Cerré los ojos y pensé en la niña que fui, la que creció entre miedo y oscuridad. Le pedí perdón, por no haber podido salvarla antes, por haber dudado tanto de su fuerza. Luego sonreí, porque, de algún modo, esa niña seguía viva dentro de mí, sosteniendo la antorcha que me guió hasta aquí. Y entendí que sobrevivir no es olvidar lo que te pasó, sino aprender a caminar con las cicatrices al sol, sin esconderlas. Porque las marcas no son vergüenza, son memoria de todo lo que el fuego no pudo quemar. A veces pienso en todas las veces que estuve a punto de rendirme, en los días en que creí que mi vida ya estaba escrita, que mi destino era repetir la historia que me había tocado vivir. Pero ahora entiendo que no nací para continuar un legado de dolor, sino para romperlo. He aprendido que no hay nada más valiente que elegir ser diferente a lo que te hizo daño. La gente habla de resiliencia como si fuera una palabra bonita, pero no lo es. Duele, cansa, quema. Y aún así, cuando logras mirarte al espejo y reconocerte sin miedo, entiendes que todo ese dolor tenía un propósito: devolverte a ti misma. Hoy, cuando camino por la calle, ya no miro hacia atrás esperando escuchar su voz. Miro hacia adelante, hacia ese futuro que construyo con mis propias manos. Y cada paso es una forma de decirme: ya no estás encerrada, Lucía. Ya estás viva. A veces me graban contando mi historia en video, y la gente en los comentarios escribe que soy fuerte, que soy valiente. Pero yo no me siento así. Solo soy alguien que decidió no callar más. Al final, lo que me salvó no fue el fuego, ni el perdón, ni la terapia. Fue la decisión de contar. Porque cuando hablas, le quitas poder al miedo. Y eso, al final, es la verdadera libertad. Poder decir tu verdad sin temer las consecuencias. Hoy cierro este relato con la misma sensación que tuve cuando vi arder mi casa. Una mezcla de dolor y alivio. Porque lo que se quemó aquella noche no fue solo una casa, sino la prisión que me mantenía unida a la locura de mi madre. Lo que quedó en pie fui yo. Y aunque el fuego ya se apagó, su luz sigue dentro de mí, recordándome que incluso del infierno se puede salir caminando.